En el invierno del año 2006, las lluvias provocaron la inundación de muchas viviendas en amplios sectores de Concepción. Frente a ello, vecinos afectados se organizaron e interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Fisco de Chile. Pedían que se les reparara el daño moral causado por el desborde del río Andalién y Estero Nonguén por la falta de obras necesarias para facilitar el escurrimiento de las aguas lluvias. La demanda fue rechazada en primera instancia por el primer juzgado de letras en lo civil de Concepción, pero la Corte de Apelaciones de esta ciudad, en sentencia de 28 de diciembre del año 2015, revocó ese fallo, acogiendo la demanda. Posteriormente, la Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo, dicta sentencia de reemplazo que aumenta el monto indemnizatorio en sentencia de 17 de mayo del año 2017. En este nuevo episodio de Nexo Causal analizaremos este interesantísimo caso, caratulado Quesada y otros con Fisco de Chile. Y para ello contaremos con la presencia del abogado Adolfo Ortega Aisle, formado en la Universidad de Concepción y quien representó a los más de 6.600 pobladores que fueron indemnizados en dicho proceso. Se trata seguramente del caso en que han accionado y se han indemnizado al mayor número de demandantes individuales en la historia del derecho de daños en Chile. Soy José Luis Diez Schwerter, socio fundador de Diez Schwerter Abogado, y los invito entonces a la oficina del abogado Adolfo Ortega Aisle para conversar con él y pedirle que nos dé más antecedentes de este muy interesante proceso. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en la oficina del abogado don Adolfo Ortega Aisle. Muchas gracias, Adolfo, por recibirnos en tu bella oficina. Muchas gracias a ti, José Y Luis. para hablar de este caso que fue tan señero y tan importante en la historia de la responsabilidad civil Quesada con Fisco de Chile, es un caso, y ahí te quería preguntar inmediatamente que nos relate más o menos los hechos que motivaron el caso. Sí, bueno, el año 2006, en junio ya más o menos, en fechas cercanas como esta, se produjeron unas inundaciones gigantescas producto de las aguas lluvias que cayeron y lamentablemente los cursos de agua, los cauces naturales que tenían que escurrir y evacuar estas aguas, como era el Andalién y el Nonguén, no tuvieron la capacidad que tenían para hacerlo y esto motivó que se rebalsaran completamente y este rebalse o extravasamiento se extendió prácticamente a todo el sector Nonguén, hospital regional, hospital digamos del trabajador, y fue una situación caótica porque gente que de un día para otro se encontró con 2 metros de agua dentro de su casa. Entonces fue una situación que hizo que muchos perdieran, no sé, sus álbumes familiares, la comida que estaba en las despensas, mascotas, los enseres del hogar, todo lo que las familias tenían, y eso desapareció por la inacción del Estado. Bueno, entonces tú ahí representaste a miles de vecinos que fueron afectados. Fueron cerca de 7.000 personas los que demandaron en este proceso, reclamando al Estado básicamente que el Estado no había cumplido con ejecutar, digamos, porque había un plan, ejecutar el plan maestro de evacuación y drenaje de agua lluvia, y esa falta de actuación del Estado fue la que se estableció como determinante en la causación del resultado. Esto es que se produjera la inundación y no que hubieran absorbido las aguas como era el trabajo que tenían que haber hecho estas obras de evacuación de agua lluvia. Bueno, los que nos están viendo y escuchando, desde ya se podrán dar cuenta lo novedoso del caso. Primero hay un tema ahí de imputación de falta de servicio de parte del Estado por la evacuación de las aguas lluvias, que es algo bien técnico. Además, probablemente
se pudo haber planteado ahí la confluencia también de un caso fortuito, lluvias muy excepcionales, pero también hay algo que puede ser fáctico, pero que hace el caso único. Yo no he revisado mucha jurisprudencia durante mi vida académica y profesional y nunca vi un caso con arriba de casi 7.000 demandantes. Eso, me imagino, Adolfo, te tomó algunos desafíos en la gestión desde los poderes, el trato con los clientes, la prueba del daño, que deben ser muy particulares en comparación a un caso donde uno tiene un número acotado de representados. Sí, mira, nosotros planteamos allí un tema que era gravitante y el que denominamos en su momento la Contraloría Social. Es decir, cómo las personas pueden fiscalizar de que sus autoridades cumplan con sus deberes. Y por ese motivo es que presentamos un recurso de protección aquí. Planteamos esto, lo iniciamos con un recurso de protección en que se explicitó el problema ante la Corte de Apelaciones y este recurso de protección fue acogido. Se ordenó al Ministerio de Obras Públicas llevar adelante y ejecutar las obras para evitar que estas situaciones se pudieran volver a repetir. Esto llevó a que las personas que veían que la posibilidad de ejercer una acción judicial con un grupo tan grande pudiera ser difícil o dificultosa, llevó a que las personas quisieran sumarse, ya que había un fallo de la Corte de Apelaciones de aquí de Concepción que estableció, digamos, responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas en no haber ejecutado el plan, en que las personas tomaron la decisión de que querían accionar con el Estado, porque las pérdidas, los daños que habían materiales eran incuantificables, eran incluso indemostrables, porque cómo una familia puede demostrar que perdió el árbol familiar, el costo de eso, que perdió los abarrotes o que perdió una estufa o muebles. Era una tarea muy difícil, pero la gente quería sí ejercer acciones judiciales. Tu demanda solicitó la indemnización de daño moral, ¿no es cierto? Sí, sí. Precisamente porque un juicio de esta naturaleza ha llevado un desafío probatorio de demostrar el daño material que, bueno, uno podría pensar, de hecho, de que es probable que un tribunal, hay unas normas en el Código Civil que hablan de si en una casa se comprenden sus muebles, uno pudiera establecer un cierto principio de cuánto es el valor de los muebles de una casa. Pero era extraordinaria la prueba que tenía que rendirse, así que nos decidimos, y esto fue acordado con las personas, a reclamar el daño moral. Y tú planteaste tu demanda y la sentencia de primera instancia, el primer juzgado de letra de lo civil de Concepción, la rechazó, pero creo que también fue importante en algunos aspectos, porque me parece que la sentencia da por establecido el daño, pero ataca el nexo causal, y con eso tú ya probablemente tenías más antecedentes para recurrir a la Corte. Sí, la sentencia estableció el hecho porque era irredarguible el tema de las inundaciones, ¿ya? Y que estas personas sufrieron estas inundaciones. Hay pruebas respecto de cada uno de ellos de acreditar de que vivían allí el día de la inundación y que se inundaron. Y que esto evidentemente les causa daño, pero el tribunal estimó que no había relación de causalidad entre el hecho y el daño sufrido por las personas porque estimó básicamente que no podía conectarlas jurídicamente. En ese extremo ambos aspectos necesarios de la responsabilidad, tú lo sabes mejor que yo, digamos, en eso. Y bueno, luego tú planteas un recurso de apelación, te vas a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones de Concepción, en un fallo de 28 de diciembre del año 2015, te acoge tu demanda en definitiva, revoca la sentencia y acoge la demanda y fija un monto indemnizatorio por daño moral. Yo te quisiera que nos pudieras indicar cómo tú probaste el daño moral. Me hablabas tú recién del carácter de residente. Sí, bueno, la Corte, digamos, estableció que, en definitiva, antes de entrar a eso, digamos, había una conexión lógico-causal, casi de aspecto naturalístico, entre lo que es digamos, el hecho que se produjo, el desborde de los canales y el daño producido, y estimó que sí concurría la existencia del nexo causal. Los abogados sabemos que uno de los grandes temas hoy día de todo el tema del derecho de daño es la relación de causalidad. Bueno, la Corte, nosotros acompañamos una prueba bastante abundante, principalmente de carácter instrumental.
de documentos propiamente tal. Por lo tanto, concurrimos con las personas a los distintos servicios públicos, principalmente la Municipalidad de Concepción y el Servio, a solicitar antecedentes de si habían catastros de inundados. Entonces, nosotros sabíamos, porque las personas habían llenado fichas que hoy día se conocen como de protección social, etcétera, fichas de hogar, y ahí estaban y nos lo entregaron, además por el tema del principio de transparencia que está en la Constitución, y nos entregaron eso. Formamos archivadores de acuerdo al listado de todos los demandantes que hay en la causa y bueno, se acreditó allí todo, pues en definitiva tanto digamos, la jefa de hogar o jefe de hogar, quienes vivían en la casa, incluso hasta las características de las casas. Y de ahí sacamos además que a cada uno de esos grupos familiares se les pagó en esa época por el Serviu un bono, no sé cómo llamarlo, que era equivalente a 50 UFs de la época para reparar su hogar. Entonces, de esa manera logramos acreditar, unido además a certificados de residencia otorgados por las juntas de vecinos, documentación de la gente consistente en sus propias escrituras de sus casas, conformación de los núcleos familiares con los certificados de matrimonio, nacimiento, toda aquella documentación que tendría a establecer que dentro de un lugar vivía bajo un mismo techo un grupo humano, un núcleo familiar, como dice la Constitución. En definitiva, la Corte da por probado el daño. La Corte estima que los actores sufrieron un daño moral que debe ser reparado, por cuanto y ahí da sus razones. En el escenario antes descrito no queda más que concluir que el daño moral de los pobladores afectados por las inundaciones está suficientemente demostrado y ello justifica la sentencia de condena a indemnizar estos perjuicios. Para la Corte de Apelaciones de Concepción existió falta de servicio del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas por la insuficiencia de las obras para facilitar el escurrimiento de las aguas. Y ello, añadió, fue causa de los daños provocados por las inundaciones, aun cuando puedan concurrir otras. La sentencia fue suscrita por el ministro señor César Panés Ramírez, por la ministra señora María Elvira Verdugo Podles y por el abogado integrante señor Patricio Mella Cabrera, quien estuvo a cargo de su redacción. Otro aspecto muy interesante de este caso es un tema bastante excepcional, yo lo he visto muy pocas veces, es que tú obtuviste una sentencia condenatoria, creo que fueron 500.000 pesos por cada demandante, y luego tú recurres de casación y vía casación tú obtienes que la Corte Suprema, en una sentencia de 17 de mayo del año 2017, te acoge tu recurso y dictando fallo de reemplazo aumentó el monto de la indemnización. Sí. La sentencia fue pronunciada por la tercera sala de la Corte Suprema, integrada en aquella ocasión por los ministros Sergio Muñoz, señor Carlos Arangui y señor Manuel Valderrama, junto a los abogados integrantes, señor Jorge Lagos y la señora Leonor Echeverri. Desde la Corte de Apelaciones en adelante se produjeron sucesos en que realmente se ponen a prueba las resistencias personales. Digamos, tener un poco de control y poder soportar presiones grandes, porque después de que la Corte dicta esta sentencia y se la comunicamos, las personas dijeron no nos conformamos con esta indemnización, tiene que ir a la Corte Suprema de Abogados. Entonces hicimos una reunión, como ya había una sentencia, esa reunión fue multitudinaria. Yo pienso que pueden haber estado todos los demandantes, pero no puedo decirlo, pero pueden haber habido 5 o 6 mil personas, como dicen uno, a ojo de buen cubero. Y nosotros les explicábamos que el juicio se ganó, que la indemnización era de 500.000 pesos por cada uno, pero que nosotros como abogados nos quedaba un recurso a la Corte Suprema y ellos nos tenían que dar las instrucciones. Y se hizo una votación de si nos íbamos a la Corte Suprema, se producía un efecto, una cosa que nunca me había pasado en mi ejercicio profesional, que habiendo ganado un fallo, tenía que pedirle a la Corte Suprema que lo invalide. Y que invalidado que sea dicte una sentencia de reemplazo, que revoque la sentencia de primera instancia a su vez y dicte otra en su lugar que acoja la demanda con un monto superior al que estamos pidiendo. ¿Y cuál fue la causal que tú invocaste? Lo que ocurrió es que, como habíamos señalado esto de que el Servio hubo un pago de dinero, la Corte estableció que las indemnizaciones tenían que ser mitigadas, dijo, por la circunstancia de que les habían pagado algo, un dinero para reparar las casas a las personas.
y que por eso el daño moral debía ser mitigado y reducido a la suma de 500.000 pesos. Así que yo le expliqué a la gente que estimaba que esto era un error, que el daño moral no podía ser morigerado con consideraciones de índole material, porque el daño moral es una cosa y el daño material es otra cosa, y por lo tanto no pueden mezclarse entre sí para poder determinar cuánto se aprecia uno y cuánto vale el otro. Y que esta consideración era jurídico-normativo desde el punto de vista, estaba mal construido y finalmente los vecinos nos dijeron, tiene que ir a la Corte Suprema, no, queremos que usted pida más indemnización. Y así lo hicimos y reclamamos esta circunstancia, que si bien se acogía... Vía casación. Vía casación de fondo, denunciando infracción de ley, al aplicar las normas del daño moral que están en los artículos 23, 14 del Código Civil, explicando que el daño moral no puede ser disminuido, apreciado, justipreciado, considerado con base a consideraciones de daño material. Y fuimos a la Corte Suprema con ese alegato. Cabe señalar que cuando se hicieron los alegatos, mira, incluso en la Corte de Apelaciones de Concepción, a la vista de la causa, fueron los vecinos. Y aquí en una cosa así uno tiene que mantener una constante comunicación con la gente, en estos casos. Hoy día el WhatsApp facilita, pero... ¿La sala de pleno, me imagino? Claro, la Corte? sí, la sala de pleno, querían ir todos, hicieron entre ellos, acordaron, y el día que fuimos a alegar, 200 personas caían en el salón de pleno y los 200 fueron los que escucharon los alegatos. Yo personalmente les pedí a los vecinos que asistieran, que lo hicieran. Le dije, yo creo que cuando uno como abogado le puede decir al cliente, mire, lo hizo bien, lo hice más o menos, pero creo que la mejor manera de juzgar el trabajo de un abogado es que la propia persona vaya y esté y diga, por último, mire, mi abogado mojó la camiseta o no, digamos, así que ese era el espíritu de eso. Y en definitiva la Corte Suprema te acoge el recurso de casación Sí. en el fondo y eleva el monto. Y ahí alegamos la causa con el colega Francisco Pfeffer, que defendió al fisco, un abogado brillante. Fuimos con los vecinos, como la tercera sala, que este es un caso de índole constitucional, que tiene que ver con responsabilidad del Estado, artículo 38 de la Constitución. Fuimos con un grupo no tan grande como los otros, pero fueron 50 personas a Santiago porque tuvieron que traer bancas de otras salas y habilitaron la sala para que entraran 50 personas. Y se alegó la causa y quedamos en espera hasta que nos anularon la vista. Segunda cosa, para lo que te decía antes, que hay que tener un poco el temple ahí, porque ya habías entregado tus argumentos, ya habías alegado y te anulan la vista porque se dio la circunstancia que una de las demandantes era hermana de una ministra de la Corte Suprema y ella no le había contado que estaba en el juicio, ni la otra sabía que su hermana tenía un juicio. Po. Y como las salas se instalan todos los días, entramos a alegar y el relator evidentemente que no iba a estar explicando quiénes eran los 7.000 demandantes porque se iba a ir... Una semana. Y después en el estado de acuerdo se dieron cuenta que había uno y se anuló y nos dijeron tienen que venir a alegar de nuevo. Y eso evidentemente que aumentó los niveles de presión profesional porque ya el abogado contrario ya sabía lo que yo había dicho. Pero en definitiva, el 17 de mayo del 2017 se dicta la sentencia y se aumenta el monto de la indemnización. Sí. Así que muy bien, Adolfo, que no hayas compartido todas esas cosas. Después entiendo que hasta hubo problemas bastante prácticos en el pago de las indemnizaciones a tus clientes en la Tesorería General de la República, que se les generó un atochamiento. Claro. Pero claro. bueno, son todas las consecuencias de un caso con esta cantidad de Pero demandantes. fíjate que hay que pensar lo siguiente. Mira, tenían que pagar la tesorería a casi 7.000 personas. Y la Tesorería Regional de acá, a través de su jefe de operaciones, tuvo un trabajo impecable, porque juntó a todo su personal y le dijo, vamos a pagar todos los días a 200 personas. Y repartió, usted va a pagar tanto. Y nos comunicaba a nosotros y nosotros le indicábamos a las personas y fueron y terminaron de pagar en aproximadamente 3 meses. Todos los días, por cierto, pero ellos hicieron el pago y le pagaron directamente a la gente recibía su cheque, lo cobraba, lo depositaba, etc. Una satisfacción muy grande tiene que haber sido el resultado, habérselo comunicado a tus clientes. Profesionalmente,
cuando uno persigue este tipo de acciones, es lo que yo llamo la cara de la reparación, que la persona siente, más allá incluso de la indemnización, el hecho de que la justicia le dio protección y que la justicia reconoció su derecho, reconoció su dignidad y en cualquiera sea el caso, digamos, cuando uno defiende a una víctima, en este caso el Estado fue culpable. Y eso, más allá de la indemnización, porque las personas querían más indemnizaciones, por cierto, porque tiene para ellos el tema de que ganamos y éramos un equipo, un grupo humano de 7.000 personas reclamándole al Estado. Adolfo, finalmente, ¿qué consejo tú le podrías dar a lo mejor a un joven estudiante, un joven abogado que ve a lo mejor algún día la posibilidad de enfrentarse a estos casos como novedosos? Bueno, todo depende digamos, de la vereda en que uno está. Yo en general he tratado de estar siempre del lado de las personas, de la lucha en esto judicial para pedir justicia sobre todo. Pero lo que le diría es que hay que ser perseverante. En este tipo de cosas hay que ser perseverante, porque estos juicios son largos, puedes estar 14 años litigando con el Estado, pero hay que perseverar, hay que pedir, porque una vez que uno entra en esta dinámica de pedir, hay factores que juegan y que terminan en definitiva otorgando a las personas lo que les corresponde. Así que la perseverancia es fundamental en esto. No hay que descansar, pues a veces no hay sábado ni domingo para un abogado que trabaja en estas cosas, pero la conexión con la persona es lo fundamental. Comprender que uno está relacionado con personas que están afectadas en sus derechos y que necesitan protección judicial. Esa creo que es cuando comprendes eso, que estás defendiendo víctimas que sufrieron un daño, creo que se produce la satisfacción tuya y entiendes cómo hacer el trabajo y por qué tienes que ser perseverante. Muchísimas gracias, Adolfo, y estoy seguro que este caso que nos has podido transmitir va a ser un caso que van a tener muy presente todos quienes nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. En este capítulo de Nexo Causal nos hemos encontrado frente a un caso muy novedoso. Demostró que puede existir responsabilidad patrimonial del Estado aún con ocasión de graves desastres naturales, si no se ejecutaron oportunamente las obras necesarias para mitigar sus consecuencias. Además, los más de 6.600 demandantes indemnizados en un solo proceso representan, hasta donde conocemos, una cifra récord en la historia de nuestro derecho de daño. Algunos autores han comentado el caso. En el próximo capítulo analizaremos 2 casos en que se acogieron acciones preventivas por daño contingente en base al Código Civil, acciones que por más de 150 años permanecieron sin aplicarse en nuestro derecho. Este programa fue presentado por Die Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@dieschwerter.cl y te contactaremos.